Qué hermoso es volvernos a encontrar. Yo bendigo la casa de Dios en esta mañana, a todos y todas, a todas y todos, de todos los hijos de Dios y hijas de Dios que vengan a la casa de Dios, que es tan hermoso. No tiene comparación estar en la casa de Dios, regocijándonos en su presencia, reconociendo que el Santo de Israel a través de Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Salvador. En Él está todo, absolutamente todo. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento y lastimosamente no hay hombres o mujeres que se animen a predicar la palabra de Dios, que se levanten en las esquinas y clamen y digan: oye insensato, oye simple, ven y te enseñaré cordura, ven, te enseñaré la palabra de Dios para que tu vida sea diferente. En esta mañana os hablaré algo al respecto. Y vamos al libro de Mateo, capítulo 7, versículos 21 al 23. El Señor anteriormente había enseñado sobre los por sus frutos los conoceréis. Habló sobre la puerta estrecha y también sobre la oración y la regla de oro. También Él habla sobre el juzgar a los demás. Jesús hace un discernimiento bien importante. Él habla sobre aspectos que en verdad alejan y nos alejan de Dios cuando nosotros actuamos en nuestra propia manera de vivir, de nuestra propia manera de ser. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 8 dice: nunca os conocí. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de todo mal. Muchas veces nosotros, cuando iniciamos la vida cristiana, cuando recibimos ese llamado para iniciar la vida espiritual, hay ocasiones en que después de un proceso, después de unos años de estar sirviendo, en mi caso, en una obra, muchos dicen: es tiempo para que yo inicie mi propia congregación. Hoy en día dicen mi propio ministerio. Pero empiezan a expresar y a decir cosas que en verdad a expresar y a demostrar cosas que no son bíblicas. Muchos hombres y mujeres han partido de las iglesias en rebeldía, cuestionando las doctrinas del pastor o de la pastora, argumentando de que esa iglesia no es de sana doctrina, que todo lo que se enseña no es bíblico, y empiezan con un proceso totalmente diferente. Empiezan a decir: la palabra de Dios se la interpreta así, se la estudia así, así, pero han olvidado la instrucción que el Espíritu Santo enseña. Han olvidado lo que el Espíritu Santo nos guía. Han olvidado lo que el Espíritu Santo cada día Él quiere que aprendamos más de la palabra y la sabiduría de Dios. Y cuenta los detalles aquí que muchas veces nosotros nos valemos de mandatos y cosas de hombres para poder cautivar y llevar a mucha gente supuestamente en el camino no de Cristo, sino en el camino del pastor, que es muy diferente. Y el Señor confronta a aquellos líderes, a aquellos hombres o mujeres que a pesar de que han sentado y han compartido con Dios, utilizan el nombre de Dios, pero para un beneficio personal, para un beneficio totalmente alejado de los principios de Dios.
Muchos de aquellos ni se han preparado en el conocimiento de Dios, ni escudriñan ni estudian la palabra de Dios como tenía que ser de costumbre, pidiéndole constantemente al Espíritu Santo que nos revele. Hoy en día las inteligencias artificiales están reemplazando las prédicas del pastor, y eso es muy delicado. A pesar de que tiene tanto conocimiento, estas máquinas solo llegan en el aspecto del intelecto, pero jamás tocarán el espíritu, jamás se sentirá lo que el pastor o la pastora recibe directamente del Espíritu Santo. Y eso hace de que vengan con conocimientos y doctrinas engañosas, hermanos. Y en este pasaje dice el Señor en el versículo 15, vamos al versículo 13, dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aquí no refiere el Señor no a la gente del mundo. Aquí se ha interpretado que, bueno, no tenemos que vivir conforme a las cosas del mundo, sino aquí hablaré como aquellos hombres que inician el camino de Cristo, aquellos ministerios que inician el camino de Dios. Iniciar una obra no es fácil, es muy compleja, demora años, y aquellos que lo logran totalmente, después de haber entrado en la puerta angosta con ministerios, a veces empezamos con 2, 3 personas, en un año se puede multiplicar, pero es la gracia y la misericordia de Dios quien hace la obra. Pero la gente, cuando llega a tener ministerios grandes, ya se olvidan de la puerta ancha y entran por la puerta, se olvidan de la puerta angosta y entran por la puerta ancha. Y es ahí donde se pierden y se desvían, porque entran a decirle al Señor Jesucristo, primero al Padre Celestial, que ellos saben mucho más que Dios. Luego le dicen a Jesucristo que Jesucristo, no, nosotros también padecimos lo que tú has padecido, y quédate quietico. Y luego le dicen al Espíritu Santo, no, tranquilos, nuestro conocimiento es suficiente, mejor otro día ven. Y ahí empezamos a entrar como ministros, como hombres y mujeres de Dios, por esa puerta ancha, porque después del proceso que ha sido tan angosto, se abre una puerta ancha para que la gente vaya por ella. Si tú te mantienes en la puerta angosta, no es que tampoco vamos a padecer hambre, pobreza como ministros o ministras de Dios, no, porque Dios, la palabra de Dios dice: he envejecido y he visto que no hay justo desamparado. Dios va a fortalecer una iglesia poderosa, pero no como la que el hombre se imagina. En el 2020 fuimos sacudidos, donde todas las iglesias tuvimos que cerrar nuestras puertas, se cambiaron esquemas. Dios dijo: no, yo prefiero estar en las casas, o prefiero hoy en día salir o tener obras pequeñas, porque las obras grandes muchas veces se desvían y pierden el propósito de Dios. O sea que Dios nos está advirtiendo que tenemos que continuar con humildad, con fe, como hombres y mujeres de Dios, hombres de ministerio, caminando con la fe de Dios, no padeciendo la pobreza, la escasez. No, Dios nos dará abundantemente, pero sí, Él dice que tenemos que tener cuidado. Luego habla: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Aquí el Señor advierte sobre los profetas, pero con todo el respeto pienso de que se extendería a todos los ministerios: al pastor, al evangelista, al pastor, al evangelista, al profeta, al apóstol, al maestro.
Dice que nuestro testimonio como hombres y mujeres de Dios son clave fundamental para nuestras vidas. Todo lo que nosotros hablamos, lo que nosotros vivimos y lo que nosotros expresamos es lo que nos identifica. Pero muchas veces hay pastores donde la codicia, o hay ministros donde la codicia, la avaricia los corroe y buscan todas las maneras para engañar al pueblo, para engañar al pueblo y vivirlo y el pueblo viviendo en esclavitud y en pobreza mientras ellos se enriquecen. Muchos aparentan ser ovejas, pero no son ovejas. Mientras buscan su propósito, mientras te traten de quitar lo económico, o no sé qué propósito tengan, son tus mejores amigos, tus mejores mentores. Pero el rato menos pasado tú entras en una crisis, en una situación personal o no sé, ellos ya no estarán contigo porque te aborrecerán y se irán después de haber conseguido lo que ellos quieren. Y estos son vestidos de ovejas, son engañosos. Las ovejitas es tan frágil, tan inocente está su mirada, que parecen que en verdad los ministros de Dios son buenas. No hablo de todos, sino de algunos que el Señor está identificando en esta enseñanza. Dice que por dentro son lobos rapaces, apariencia de santos, pero por dentro demonios. Y él empieza a compararlos por los frutos. El fruto es una manifestación, aquí frutos no es frutos, fruto es una manifestación de lo que ellos son. Por eso dice la palabra de Dios que tenemos que prestar mucha atención en ver lo que se dice en la casa de Dios. Saber muy bien quién es tu pastor, quién es tu pastora. Mirar que sean hombres y mujeres, que sean intachables en el evangelio, que sean intachables en su manera de vivir, cómo educan su casa, cómo educan su familia, cómo son ellos. Eso es importante, hermanos. No te dejes deslumbrar por la apariencia física. Aquí nos da a entender que estos lobos tenían carita de yo no fui, pero eran demonios. ¿Acaso, dice, se recogen uvas de los espinos? Empieza a comparar. Es que dice, ¿acaso los espinos van a dar uvas? Nos está llamando la atención que despertemos. ¿O higos de los abrojos? Él dice, por favor, desen cuenta quiénes son ellos, estudien, escudriñen lo que ellos dicen, lo que ellos hagan como hacían los de Berea. Estos hombres de Berea, cuando el apóstol Pablo terminaba de enseñar, ellos se iban y escudriñaban bajo la palabra, bajo la luz del Espíritu Santo, el Evangelio, y luego regresaban y le decían, sí, lo que tú nos has dicho es verdad. Sean así, no se conformen con solo escuchar una palabra, tengan mucho cuidado con lo que el pastor dice, con lo que la pastora dice. No para convertir y ser fuente de división, no, sino para que en el amor de Cristo ser edificados y caminar cogidos de la mano de Dios. Y aquí dice, así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo dará malos frutos. Hemos visto cómo pastores han iniciado su carrera, y cuando Dios los ha bendecido en la riqueza y en los bienes y en las riquezas, estos se pierden. Nunca se los ha preparado sobre la administración de las finanzas y los bienes y las riquezas del reino. Nunca tuvieron conocimiento de las finanzas personales, y eso es una parte. Otros manifiestan su deseo carnal, el sexo, tener relaciones con las hermanas, sexuales con las hermanas. Demuestran en verdad que durante todo ese proceso solo buscaron lo suyo y se convirtieron en frutos malos. Los frutos buenos desde siempre darán frutos buenos, pero los malos jamás darán frutos buenos, porque ellos desde su naturaleza ya saben cuál es el propósito de ellos, sino que como viven cohibidos en su proceso, viven cohibidos en sus inicios, una vez que ya han adquirido supuestamente lo que Dios les ha dado, ya no les importa nada, se vuelven altivos, soberbios,
ya menosprecian al cuerpo de Cristo. Hoy para conversar con un pastor afamado, una pastora afamada, ya no hay tiempo. Ya son los subalternos los que le siguen, los que dan consejerías, pero el pastor que está en la máxima cúspide se ha olvidado de ello. Y luego dice aquí, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos. Aquí dar frutos buenos, aquí compara. El malo es malo y el bueno es bueno. El malo es transformado con un proceso espiritual, pero a veces fingimos ese proceso para engañar. De la noche a la mañana, después de que llegan a ocupar cargos importantes en la iglesia, ya no, solo les viven peor que los mundanos. El pueblo se muere de hambre, hermanos. La viuda se muere de hambre, el huérfano, el extranjero. Y ellos acaparan solo para sí, para sí, para sí. Es muy raro que hagan obras. Y si lo hacen, es cobrando a la gente y publicitando los eventos, publicitando todo. Hay cosas que sí se pueden, los diezmos y las ofrendas son para eso, pero ministerios a cada hora, a cada momento les piden plata. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buenos frutos es cortado y echado al fuego, tarde o temprano. Tarde o temprano se conocerá y se revela lo que el pastor o la pastora es, o lo que el ministerio es. Muchos ufanan de sus riquezas como ministerio, carros, casas, riqueza por donde quiera, pero Dios ya los ha destituido de su presencia. No es que vivamos pobres, no, para nada. Dios nos va a bendecir, pero mantener la altivez, pero mantener la humildad, haciendo la voluntad del Padre, llevando el evangelio, dando de comer a la viuda, al huérfano y al extranjero. Y ahí es donde ya nos vamos a centrar. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Señor, si yo iba a la iglesia, Señor, si yo participaba en esto, pero si lo hacías con un corazón equivocado, con un corazón para que todo el mundo te mirara, te apreciara por lo que tienes y por lo que das, pero dentro de ti no hay ese nacimiento que Dios quiere, estamos equivocados, no estás equivocados. Porque dice que todos, aunque le digan Señor, Señor, aunque lo reconozcan a Dios, pero por sus frutos que hemos hecho frutos malos o han hecho frutos malos, no entraremos al reino de los cielos. Si no, dice aquí, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Amar la misericordia y ayudar a la viuda, al huérfano, al extranjero. Hacer la voluntad, escudriñar, aplicar los mandamientos, los preceptos y las leyes. Hermanos, eso es lo que nos identifica. Viviendo una vida en arrepentimiento, siendo humildes. El rey Salomón nos enseña cómo debemos de ser, cómo debemos de comportarnos con respecto a los bienes y a las riquezas, cómo deben ser nuestras relaciones personales, no codiciando, no deseando, sino haciendo la voluntad del Padre. Porque aquel que hace la voluntad del Padre conoce y sabe dónde va. Muchos me dirán en aquel día, ¿cuál? El día del juicio, el día donde venga Jesús a presentarse. Muchos dirán, Señor, Señor. Oh Señor, lo reconocen. No profetizamos en tu nombre, no predicamos, no sanamos, no hicimos cosas maravillosas en su nombre, pero ellos tenían un corazón, la mayor parte de Balaam, la riqueza, la fama, el prestigio, el amor desmedido, la lujuria, el deseo desenfrenado. Y todo lo hacen en el nombre de Cristo. Las cruzadas que hicieron los católicos, o no sé, antes de la Edad Media, en el nombre de Dios hicieron masacres, muertes.
pero solo era el afán de enriquecerse. Y luego dice, y en tu nombre echamos fuera demonios. Imagínense ese poder que tenían o que tienen, que hasta Satanás y los demonios se le postraban. Y en tu nombre hicimos milagros. Nos da a entender aquí de que ellos, creyendo que estaban con Dios, pero estaban con un espíritu equivocado, hacían como falsos milagros, no, engañados por un espíritu, una potestad del mal que se hacía pasar por el Espíritu Santo, que se hacía pasar por Cristo. Y engañaban, hacían milagros, porque estos demonios pueden hacer muchas cosas. Y estos hombres incautos caían, pero creían que estaban haciendo las cosas de Dios, pero sin embargo no estaban haciendo las cosas de Dios. Estaban alejados de Dios, no hacían la voluntad del Padre, amaban el dinero, la codicia. Aquí habla del profeta, pero sin embargo se refiere a todos los ministerios. Y entonces les declararé, es decir, que Dios sentenciará juicio. Nunca os conocí, nunca me buscaron, nunca dejaron de que mi Padre les enseñara a hacer su voluntad, porque Dios también enseña. Nunca dejaron que el Espíritu Santo viniera y actuara en sus vidas. Nunca, porque amaron las cosas del mundo, los deleites del mundo. No eran hombres de oración, no eran hombres de ayuno. Predicaban lo que se les ocurría para cautivar a la gente. Muchos se convirtieron en hombres show, vinieron y solo predicaban, contaban sus hazañas. Tenían fascinados al pueblo con bobadas. Jamás les dijeron: es hora de que se arrepientan, de que busquen el rostro de Dios, porque nosotros somos culpables de lo que está pasando en nuestra casa, en nuestra ciudad, en nuestro departamento, estado, provincia o en nuestra nación, en cada nación. Y ahí es donde el Señor dice que nos declarará y dirá: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Señor, apartaos de mí, yo no los quiero ver. A ustedes nunca los conocí, nunca los autoricé, nunca me buscaron. Nunca quisieron que el Espíritu Santo obrara en sus vidas. Ustedes colocaron mandatos de hombres. Nunca os conocí, apartados de mí. Qué terrible, hermanos. Qué terrible es como ministros de Dios que Dios nos diga eso, creyéndonos que somos salvos y vamos a ir al cielo. Qué terrible es como iglesia, apostatando, pecando, viviendo en lujurias, en adulterios, fornicaciones, en robo, en corrupción, y vienen y levantan manos en la iglesia. Hermanos, el Señor dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, las compararé con hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra ella, aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Estaban fundadas estas casas, estos ministerios, estas iglesias en Cristo Jesús, firmes, haciendo la voluntad del Padre, no para enriquecerse, no para tener nombre, fama y prestigio, sino para cumplir con humildad el propósito en el cual Dios nos ha mandado a la tierra, hermanos. Por eso dice que somos como hombres prudentes que edificamos la casa sobre la roca. Y aquí luego dice: y descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundado, otra vez repite, sobre la roca. A pesar de la crisis, a pesar de los temores, de las enfermedades, a pesar de que muchos se van, otros vienen, apostatan, otros no, nos mantenemos como hombres y mujeres de Dios firmes en Cristo Jesús. La riqueza vendrá, los bienes vendrán, pero eso no es la prioridad, hermanos. Eso no es la prioridad. Cristo no quiere que amemos las riquezas, que no nos afanemos, porque complemento a esta atrás dice:
Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, sino ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, decir a su estatura, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, y cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste, así no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Hermanos, el Señor dice que somos como una casa, dos casas, una roca fundamentadas en Cristo Jesús, que a pesar de la escasez, los problemas, las crisis que pasemos, nosotros dependemos de Él. Pero cualquiera que me oye estas palabras, se refiere a cualquiera, ministros, hombres o mujeres de Dios, y no las hace. ¿Por qué? Porque hacen lo que quieran. No le consultan a Dios qué es lo que quiere que se enseñe, que se diga. No dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, sino que por mandatos yo pienso, yo opino, yo quiero. Alejados de Dios, profetizando cosas que Dios no nos mandó, diciendo palabras que Dios no nos dijo. Por eso es duro, porque llegará ese día y dice: jamás os conocí, apartaos de mí. No os conocí, apartaos de mí, hacedores de todo mal. Y ya vamos a terminar. Dice, pero cualquiera que me oye esta palabra y no las hace, las compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, no como los ministros. Hermanos, Dios nos está dando una advertencia, que el llamado de ser cristianos no es un juego, que cuando aquella vez que el Señor te tocó a través de determinadas personas o ministerio, y hoy ya no estás ahí, porque saliste apostatando, maldiciendo, diciendo cosas contra estos hombres o estas mujeres. Sabemos que ellos se portaron mal, pero no está en nosotros juzgarlos. Pero también nos está advirtiendo que tengamos cuidado, que nos volvamos cristocéntricos y bibliocéntricos, que todo lo que hagamos que sea conforme a la voluntad del Padre, porque aquí encontramos el manual, Señor, de la bendición. Que tengamos mucho cuidado qué tipo de hombres estamos escuchando, qué tipo de prédicas estamos escuchando en el internet. Hoy en día se están tomando nombres de hombres de hombres que ya han partido, para hacer enseñanzas a veces muy erróneas. Se está avivando el amor a la riqueza, a los bienes. Muchas veces dicen cosas que en verdad no son bíblicas. Por eso mi pueblo pereció, porque le faltó conocimiento, porque no escudriñamos y estudiamos la palabra de Dios. Y segundo,
que el Señor dice que el reino de los cielos es solo para aquellos que hagan la voluntad del Padre, no tu voluntad, ministro, no lo que tú quieras, sino la voluntad del Padre. No seas como oveja, siendo en realidad un lobo. No te aproveches de las riquezas de los hombres, porque Dios dará tus riquezas y dará los bienes, te dará las riquezas y los bienes en tu tiempo. Fortalécete en el Señor, no profetices cosas vanas, a pesar de que el enemigo se está disfrazando como ángel de luz, haciendo que tú te engañes con milagros, con palabras. Pregúntale al Espíritu Santo, como dice primera de Corintios 5:13, si estamos caminando en la fe, si estamos caminando bajo la dirección del Espíritu Santo, porque llegará tarde o temprano ese día donde nos presentemos delante de Dios, creyendo que vamos a entrar a la casa celestial, a la casa del Señor, terminemos en el infierno y Él nos diga: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de todo mal. Gracias, Padre Santo, por esta enseñanza. Gracias porque este es un mensaje para nosotros como ministros, para la iglesia, como casa de Dios. Que nos enseñes a andar en tu voluntad, cumpliendo tu palabra. Enséñanos a cumplir tus mandatos, tus preceptos, Señor. Revélanos cada día, cada instante lo que hay de maldad en nosotros. Quita todo espíritu malvado, todo espíritu de encantamiento, de fascinación. Háblanos, Señor, háblanos conforme a tu querer, como tu hacer. Bendice en este día, en esta tarde, en esta noche a todos los que escuchan este mensaje. Sé tú nuestra fuente de bendición. Sé tú nuestra fuente, Señor, de alma, de agua viva. Perdónanos por haberte ignorado, Padre Santo, aún en el púlpito, aún en nuestro diario vivir, aún en nuestro diario actuar. Perdónanos. Te pedimos perdón, mi precioso Jesús. No queremos asimilar y aceptar lo que tú hiciste en la cruz hace más de 2000 años. Padre, perdónalos porque no saben lo que haces, tú decías. Y hoy vengo a clamar por ese perdón, porque como ministros no hemos dado la talla, como hombres y mujeres de ministerio no hemos dado la talla, como iglesia, como creyentes, no queremos vivir conforme a tu voluntad, sino a la nuestra. Perdónanos. Perdónanos, precioso Espíritu Santo de Dios, porque te amamos. Perdónanos porque nos hemos dejado de engañar por otro espíritu que no eras tú, Señor. Hoy queremos, Señor, que tú te manifiestes en nuestras vidas, que hables, que nos dirijas, que tú seas nuestro mentor, que en los tiempos más difíciles nos enseñes a orar, nos enseñes a venir a los pies de Cristo para que nuestra oración llegue a los pies del Padre. Bendice esta casa, bendice a cada uno de tus hijas, de tus hijos. Que amemos tu palabra, que amemos a ti, que amemos al Padre, que amemos al Hijo como tú quieres, Señor. No permitas que nos vayamos a la otra eternidad creyendo que somos salvos, pero que tú nos digas: apartaos de mí, hacedores de toda maldad. Perdónanos, Señor. Bendice tu casa, bendice a tus hijos, a tus hijas, que esta palabra que estoy enseñando les llegue, Señor, porque esta palabra viene de ti, Señor, no de mí, sino de ti. Gracias por enseñarnos, por revelarnos. Bendícenos, Señor, en cada momento de nuestras vidas. No te apartes de nosotros. Amén. Termino con la palabra, con la bendición sacerdotal, la cual yo no me la inventé, está en la palabra de Dios, en el libro de Números, capítulo 6, versículos 22 al 27. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciendo: que Jehová te guarde, que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.
y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Así que, amantísima casa de Dios, el domingo estaremos con gozo aquí. Bendigo a los hermanos y a las hermanas que están entrando al estudio del discipulado. Los bendigo y que Dios les dé los mejores ánimos. Aprendamos estudiando la palabra de Dios a hacer la voluntad del Padre eterno. Que Dios los bendiga y que ponga un vallado de ángeles a acampar alrededor de ustedes. Bendiciones.